Enfoques metodológicos de la tasación inmobiliaria. Primera parte. Fundamentos de la tasación inmobiliaria urbana. Métodos de valoración inmobiliaria por comparación de mercado. Métodos de valoración inmobiliaria por costo de reposición. Aprendizajes esperados para el módulo. Se espera que el alumno comprenda los fundamentos de la tasación inmobiliaria y conceptualice la base del método de comparación de mercado de compraventas, complementando a la vez con la anterior metodología el análisis de costo de reposición. Introducción de la primera parte. La tasación como actividad profesional. El perfeccionamiento que la sociedad ha impuesto como exigencias a la eficiencia y expertise del tasador profesional crece día a día de manera notoria. Sumado a lo anterior, las constantes innovaciones tecnológicas y dinamismo del mercado inmobiliario hacen que la actividad requiera una permanente necesidad de actualizar conocimientos en la medida que evolucionamos como civilización. Hablar de tasación, por lo tanto, es referirse inevitablemente, en primer lugar, a una temática económica, la cual se apoya en fundamentos científicos derivados del diseño de arquitectura e ingeniería, física de materiales, procesos constructivos y administrativos, más, todo lo anterior apoyado dentro de un cada vez más riguroso marco normativo basado en estándares tanto internacionales como nacionales e inclusive propios de una comunidad. Si bien, hoy en día, cada vez es más necesario la ultraespecialización en las diversas materias en las que nos desenvolvemos laboralmente, también debemos tener una base de aprendizaje en aquellos campos relacionados a nuestro quehacer cotidiano relacionados con nuestra especialidad, situación por lo cual, el contenido de este módulo, no solo es para aquellos que deseen adentrarse profesionalmente en la tasación inmobiliaria, sino también, para todos aquellos que necesiten en algún momento contar con la asesoría de un tasador y comprender los conceptos en que se basan los diversos estudios sobre el valor comercial de los bienes raíces. Una breve mirada histórica de la actividad. La actividad de la tasación es tan antigua como la historia del hombre, naciendo casi de la mano con la escritura por la necesidad contable de otorgar un valor a la agricultura cuando se transforma en una actividad económica en base al intercambio. Su origen es tal vez en el antiguo Egipto, donde los tasadores evaluaban el impacto en la tierra ocasionada por las crecidas del río Nilo. En Babilonia, civilización a la cual se le confiere el nacimiento del empleo de la escritura, que data de aproximadamente 4000 años antes de Cristo, donde se muestra un plano codificado que simboliza a la ciudad junto con sus medidas de lado y superficie. Estas tablillas de barro eran importantes en razón que existía un movimiento inmobiliario, con transferencias frecuentes de tierras, contratos compra-venta, cesiones, permutas, préstamos, pagándose en especie o con metales. Por consiguiente, los que cultivaban la tierra debían pagar un tributo en proporción al valor que generaba, ingreso por cosechas. Un dato curioso, es por ejemplo la mención en los libros Génesis, Levítico, capítulo 27, y Jeremías, capítulo 32, del Antiguo Testamento de la Biblia, donde es señalada la valoración de activos, la cual refiere al rescate por los animales y las cosas por motivo de explicar, cómo puede un hombre conmutar un voto realizado al Señor por un bien material. De este modo va definiendo el valor y cómo determinarlo para cada tipo, y en concreto al hablar de aquellos de carácter urbano y agrícola. Posteriores civilizaciones occidentales como las griega, romana y azteca presentaban complejos conceptos financieros y de tasación de bienes inmuebles para contabilizar sus activos y comercializar con estos. A modo de ejemplo, el derecho romano asignaba al primer ocupante de un área la pertenencia de la tierra, el agua, el aire y los animales que sobre ésta existiesen, basado en los principios de la propiedad privada sobre bienes raíces,
la libertad para disponer de los bienes raíces mediante contratos y documentos, y el traslado de los bienes por herencia. Adentrados ya en el segundo milenio de nuestra era, la actividad de tasación es habitual para las operaciones financieras a partir de los primeros bancos formados en Italia a fines de la Edad Media, comienzos del Renacimiento en el resto de Europa y el siglo XVI en Norteamérica. En el caso de Chile, primeros indicios datan del siglo XVIII principalmente para finalidades agrícolas provenientes del cultivo de vid, siendo denominados los actuales tasadores como toneleros. A principios del siglo XX, científicos de Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, desarrollan con gran fuerza la aplicación de la estadística a la valoración, propiciado por la existencia de importantes bases de datos que posibilitan la utilización de las técnicas de regresión múltiple, a la valoración comercial, siendo esta la actual base teórica de todos nuestros actuales enfoques metodológicos. Las técnicas de regresión múltiple fueron desarrolladas principalmente por los científicos Ronald Fisher en Inglaterra para uso en la biología principalmente y por el matemático Harold Hoeffding. Quien basa la experiencia de datos para definir las probabilidades económicas. En los próximos capítulos correspondientes a la primera lección del módulo se profundizarán los principales fundamentos de la tasación inmobiliaria y las dos metodologías bases en que son desarrolladas el resto de los enfoques que definen el valor comercial de un bien raíz. Sigue la secuencia de las materias de los módulos. Muchas gracias por tu atención, te esperamos.